Bogotá indudablemente es una ciudad paradójica. Ayer, mientras, y por motivos completamente razonables, la percepción de inseguridad, de temor, de miedo, inundaba la ciudad. No teníamos, excepto lo acontecido en la 74 con Caracas, durante las 24 horas, ni un solo homicidio en toda la ciudad. Este mismo día de ayer, hace un año, en la ciudad de Bogotá ocurrían, durante esas mismas 24 horas, 14 homicidios. El mes más violento durante las últimas décadas en el primer semestre siempre es mayo. El mes más violento del segundo semestre siempre es diciembre. Los días en donde más se mata en la ciudad de Bogotá en el primer semestre son los días de la madre. Los días donde más se mata en el segundo semestre son las Navidades y el Año Nuevo. Sabiendo que mayo en el primer semestre es el mes más violento y que allí estábamos contrastando precisamente la política de seguridad de la actual administración como en ningún otro mes ni día, veníamos obteniendo éxitos indudables. 48% de descenso en el homicidio el Día de la Madre, casi la mitad de lo que había acontecido el año anterior, para no hablar de los anteriores que todavía son peores. Y en el día de ayer precisamente, cuando no había ocurrido desde hacía mucho tiempo, en los meses de mayo, un solo día sin homicidios, pues en realidad en la ciudad de Bogotá iba a haber el primer día de mayo sin homicidios en toda la ciudad, si no hubiera sido por la acción por todos conocida, que ocasionó 2 homicidios. Paradojas, porque entre más crece la percepción de inseguridad es precisamente cuando más éxito tiene la política de seguridad de Bogotá en décadas. En décadas. Habrá quienes, finalmente esa es la búsqueda y el objetivo de acciones de terror como las de ayer, siempre tiene un objetivo político que precisamente tiene que ver con las percepciones que se mueven con un afán político para destruir cierto tipo de políticas a nivel nacional o a nivel distrital. Siempre al lado del terror hay una política, es la política del miedo. La única fórmula para que la política o los objetivos de la política del miedo ganen es a partir de la parálisis de la sociedad. Y la parálisis de la sociedad solo se logra con terror. En mis debates sobre la parapolítica en el Congreso de la República, esta era la principal tesis que defendíamos. La única manera para que las mafias se puedan tomar el poder local o el poder nacional es paralizando la sociedad, regional, local o nacional. Era nuestra tesis central. Y la única manera como las mafias pueden paralizar esa sociedad local, territorial o nacional es con el terror. De ahí el descuartizamiento. De ahí la masacre, de ahí la fosa común. No tiene otro sentido
Algunos médicos y psicólogos hablarán de patologías de la violencia. No, tiene un sentido racional, no es una locura en manos del asesino. Es la lógica de paralizar una sociedad para tomarse su poder. Del poder ciudadano al poder mafioso. Esa es la lógica del terror. Y por tanto, los y las demócratas lo que tienen que hacer es lo contrario, no dejar paralizar la sociedad. Paradojas. La ciudad de Bogotá tenía, dentro de todo el país, la red hospitalaria más poderosa. No existían lo que existen en la mayoría de las regiones de Colombia, las peticiones de ayuda, las peticiones de créditos no condonables, los procesos de reestructuración que fueron el pan de cada día de las redes hospitalarias de tipo público en diversas regiones de Colombia. Tenemos un presupuesto, tenemos un presupuesto fuerte relativamente, una red hospitalaria que no sufría los avatares de la Ley 100. El primer golpe que tuvo la red pública fue el cierre del Hospital San Juan de Dios. Considerado no público por quienes lo querían cerrar. Para nosotros siempre fue un hospital público porque así lo decía la historia. Finalmente lo reconoció la justicia. Hospital Nacional, siempre lo fue. Y al ser Hospital Nacional, hoy el gobierno nacional comparte con nosotros una profunda responsabilidad, porque ese hospital, que no está muerto jurídicamente porque nadie lo ha liquidado, ni ley de la República, ni resolución administrativa, el Hospital San Juan de Dios vive jurídicamente, pues debe vivir realmente como lo que fue, el hospital de cuarto nivel, eje de la investigación y la innovación científica en los terrenos de la salud de Colombia y de América. Cuarto nivel que ninguno ni ninguna de los gerentes aquí asistentes tiene. Esta es la principal ciudad en buena parte del planeta a nuestro alrededor, millones de habitantes, 9 en la región, y no hay un solo hospital público de cuarto nivel, es decir, capaz de hacer trasplante de órganos, es decir, capaz de investigar. Una escuela de médicos, varios de los cuales famosísimos en el mundo, en sus diversas especialidades, son hoy famosísimos en el mundo solo porque fueron parte de la generación de la investigación, la ciencia y el desarrollo que generó el Hospital San Juan de Dios durante décadas y siglos, 5 siglos de historia en la ciudad de Bogotá. A veces me parece absurdo contemplar cómo la misma lógica política puede llevar a cerrar 5 siglos institucionales de investigación, de trabajo por la salud, entre otras, por la salud de los más pobres de nuestra región. Pues tiene que ser aquí un compromiso, así está escrito en el plan de desarrollo que actualmente se debate, que entre las 22 entidades que hoy hacen parte de lo que llamamos la red pública hospitalaria de primero, segundo y tercer nivel, y aquí hay una silla vacía, esa misma, tiene que haber otro componente, el hospital de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá, público con la capacidad de trasplantar órganos y con la capacidad de desarrollar la política de investigación, desarrollo científico de la salud en Colombia.
Y ese hospital se llamará Hospital San Juan de Dios. Y espero que quede en los mismos predios de la Hacienda La Ortúa que el Congreso de la República en 1917 cedió exclusivamente con fines de la salud. Y aunque no nos pertenecen esos terrenos, y si no es posible, dada las resistencias políticas de estos planteamientos que pregonamos, pues lo estará ahí mismo, vecino a esa hacienda, esperando que alguna vez esa antigua hacienda, La Ortúa, vuelva a ser la ciudad del desarrollo científico de la ciudad de Bogotá, en el terreno de la salud. San Juan, prioritariamente de los pobres y las pobres. Ustedes, los que hoy se posesionan, las que hoy se posesionan, la mayoría, excepto el doctor Cuervo, no me conocen, pues no hemos sido amigos, no hemos estado en luchas políticas, no son copartidarios de ninguna de las formaciones en las que yo he estado, que yo sepa. Si lo son, lo tienen bien guardado. Todos y todas ustedes son elegidos, o nombrados, o designados, o como queramos llamar eso, o ternados, por la Universidad Javeriana. Escogimos una universidad privada de pergaminos. Le dije al rector, en sus manos está la salud y sobre todo la salud de los pobres de la ciudad. Sacerdote jesuita, cumpla con su deber. Espero, y ahora lo veremos en los próximos meses y años, que así haya sido. Tienen toda la independencia política y toda la autonomía que las normas le generan. Y quiero que la usen, porque tienen varios retos ante sí. El primero es desenvolverse dentro de la ley 100 mientras ésta perviva. Que creemos, y así se lo hemos solicitado al gobierno nacional públicamente, debe ser ya cambiada. Ni siquiera digo reformada. El modelo de salud de la ley 100, que debió haber avanzado respecto a lo que existía antes de esa ley 100, 1993, era yo joven congresista, tenía más pelo que el doctor Cuervo en ese entonces, tenía 32 años, mi primer periodo en el Congreso era ponente de la ley 100 el senador Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República el doctor César Gaviria. Nosotros nos opusimos a esa ley, votamos en contra, no éramos muchos, pero votamos en contra. Pasó el tiempo, esa ley prometía en su artículo 100, recuerdo yo, el artículo 100 de la ley 100, que iba a haber universalidad del derecho a la salud, fusión del régimen subsidiado al contributivo en el régimen contributivo para el año 2000. Estamos en el 2012. Y contrario a lo que nos proponía en el 93 como una ilusión, en el 2000 el derecho a la salud está lejísimos de la sociedad colombiana. Y al contrario, incluso, lo que observamos es un colapso del modelo de salud propuesto por la ley 100. Que ustedes lo ven cuando se acercan a las cifras de la contabilidad de sus hospitales.
245.000 millones de pesos déficit. No todos están en déficit, casi la mitad de los hospitales, los más complejos, los de mayor nivel son los que están en déficit. 245.000 millones que fundamentalmente están representados de una parte porque las EPS no pagaron, cuentas por cobrar. Y ese mundo de deuda de la EPS con nuestro sistema hospitalario significa que de las 8 EPS que tienen que ver con el régimen subsidiado en la ciudad de Bogotá, literalmente 5 están quebradas. Es decir, que buena parte de esa deuda que tienen con nuestra red no la podemos recuperar. Y ese es el primer problema que ustedes van a enfrentar. Y no solamente en el pasado, sino que en la medida que va avanzando el tiempo, día tras día, menos y menos pagan. Es decir, que las cifras rojas aumentan. Y que lo que era, y ahí la paradoja, un sistema en cierta forma orgulloso que no le pedía socorro al gobierno nacional, hoy empieza a sentirse quebrado. Y obviamente el primer perjudicado es la ciudadanía y el segundo los trabajadores. Eso heredamos hoy. Ustedes enfrentan ese reto. Segunda reto, la ley 100 dejó un sistema laboral indigno. Las enfermeras, las señoras de los tintos, los y las trabajadoras que permiten el servicio de la salud a las gentes, el médico, la médica, en su mayoría, casi que lo que tienen es un trabajo esclavo. Al punto que en Meissen encontramos el contrato de arrendamiento. Yo todavía no he podido saber quién es el arrendador y el arrendatario en ese contrato de arrendamiento que es sobre el que está la totalidad de la fuerza laboral del Hospital de Meissen. Otros lo que encontrarán son las OPS, otros encontrarán las cooperativas de trabajo asociado. En general lo que van a encontrar es un profundo mundo de indignidad laboral, producto del modelo de salud que tenemos. Personas que para atender a la ciudadanía, al bebé, al niño, al joven, a la travesti del LGBT, a la mamá, a la mujer embarazada, al adulto mayor, al viejo, al que llega arrastrándose, como yo encontré en Meissen, a la señora arrastrándose porque no tiene ni siquiera una silla de ruedas. Esa labor, esa vocación de la vida, de crear vida, de ayudar a la vida, pues está seriamente afectada por las condiciones de profunda indignidad laboral de los seres humanos que allí trabajan y que tienen que dar de sí, sacrificando muchísimo en tiempo, en familia, en cerebro, en inteligencia, el desgaste del trabajo para la sociedad más pobre, porque lo que llega a nuestros hospitales públicos es la sociedad más pobre de Bogotá. Nosotros no podemos continuar con un régimen laboral de ese tipo de indignidad. Por eso dijimos en Meissen a la señora gerente encargada que estaba en ese momento, pero con la presencia del que será su gerente, empiecen a contratar laboralmente para dignificar la profesión y el trabajo al servicio de la salud del pueblo bogotano.
Pero esto implica, dado los números rojos que ustedes ya van a ver, bueno, ya lo han visto, se van a enfrentar a esos números rojos, incluso a lo mejor son los números rojos que nosotros hemos encontrado. Pero cuando ustedes vayan ya a mirar a profundidad, facturas, etcétera, quizás esos números rojos son todavía más grandes de lo que nosotros percibimos hoy. Y entonces empezaremos a decir cómo así que estos números rojos creciendo y laboralizamos, que significa que ese trabajador gana un poco más. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el déficit fiscal? Y entonces aquí tenemos otros dos grandes retos que cumplir. El primero, tenemos que disminuir los costos de la salud. Costos innecesarios. Algunas de cosas materiales. La compra de las medicinas, que es un negocio, es un contrato a veces. Que si lo hace cada hospital por aparte, pues lo dominan las grandes cadenas farmacéuticas o de compañías productoras de medicinas nacionales y extranjeras. O incluso el sistema mismo de la Ley 100 que crea una intermediación allí. Pero si lo hacemos en forma cooperativa, si dejamos pensar que el hospital público aquí es el rival del hospital público allá, que era lo que venía sucediendo el año pasado y antepasado, compitiendo dentro del mundo de la pobreza, hundiendo aún más los hospitales, era lo que venía sucediendo, viéndonos como agentes del mercado, compitiendo unos con otros, olvidándonos que esto es una red pública, y no una cantidad de empresas particulares, de negociantes compitiendo por un mercado. Si volvemos a ese principio de la red, que significa solidaridad, sistematicidad, complementos, coordinación, entonces en muchos temas de las cosas materiales que compran los hospitales podemos reducir costos, empezando por medicinas. La cooperativización de la red pública es indispensable. Medicamentos que sean reales, no falsos. Así es. Pero no solamente de las cosas materiales podemos reducir costos. De las plantas. Porque este es el segundo gran reto. No solamente la Ley 100 impactó en la red pública hospitalaria de Bogotá, sino que al mismo tiempo y por desgracia, profundizando los efectos perversos del modelo, hundiendo aún más las cifras rojas, apareció la politiquería, la corrupción, la mafia, para ponerlo en términos. Me critican que yo use la palabra, pero la uso. Es la mafia política que depredó los hospitales públicos de la ciudad en los últimos años. Y agravó la situación, ya de por sí grave. ¿Y cómo lo hicieron? Los gerentes eran también, igual que ustedes, de algún concurso salieron, no exactamente de la Universidad Javeriana, de la ESAP. Rumores hay aquí y allá, no me interesa. Lo cierto es que llegaron a ser los gerentes de nuestra red hospitalaria y sobre ellos cayó la presión. No sabemos eso, pero cayó la presión. Una presión que se mueve de esta manera. El gerente tiene la posibilidad de influir sobre la parte mayoritaria de la junta directiva del hospital. El distrito es minoritario en la junta directiva del hospital. La mayoría la puede controlar el gerente. Aparentemente voceros de la comunidad
no representaron muchas de ellas, la vocería genuina de la comunidad, sino que entraron en las lógicas del clientelismo político. Y ahí se estableció un control sobre juntas. Y al mismo tiempo, ante la percepción de la contratación, la ilusión de los grandes números, no es que este hospital contrató 160.000 millones de pesos, aquí 200.000 millones de pesos, lo de menos es el sueldo del gerente. Imagínense en las oportunidades de esa contratación en términos del CBY. Pues ahí se dio la aparición de la mafia. Control sobre la junta, control sobre el gerente del contratista, el contratista del brazo de determinados concejales. Político, contratista, dinero público y control sobre el poder público en el hospital. Y entonces los contratistas de la medicina, de la farmacia, los intermediarios laborales se fueron quedando con el dinero público, que no se volvía servicio a la ciudadanía. Por eso la estadística es clara en demostrarlo. 52% del crecimiento de la planta de personal vía contratación en los últimos años, que crece fundamentalmente en épocas electorales, porque en el hospital no opera la ley de garantías electoral que congela las nóminas, y solamente un crecimiento del 2% de los servicios. ¿Cómo se explica eso? Si uno entiende que la planta de personal crece en un 50%, pues por lo menos debería crecer un 50% los servicios del hospital a su comunidad. Pero si crece el 50% y no crece sino el 2%, eso significa que ese es un personal que no está prestando los servicios, que tiene otra lógica, que fue contratado para otra cosa, que no es prestar el servicio de salud, ni directa ni indirectamente. Fue contratado para el ejercicio de la politiquería. Y entonces ustedes se van a enfrentar hoy o a repetir lo que ya viene, con lo cual se enfrentarán con el señor alcalde y con la opinión pública, o asumir los retos que estos niños nos proponen, que es el de vivir del salario y punto, y trabajarlo y sudarlo, que significa una labor que es fundamental en este momento: la reducción de esas plantas sobrantes, que es lo que nos permite laboralizar y dignificar la planta real del hospital, la que presta el servicio, directo o indirectamente. Y les avanzo unos números. En el primer trimestre de este año dijimos: reduzcan 70.000 millones, ¿cierto? En toda la red. Reduzcan 70.000 millones para salvar la red. Las juntas tomaron decisiones y redujeron 10.000 millones. Las juntas. No sé cuántos hospitales fueron los que redujeron. 9 de los 22. Es decir, juntas directivas tomaron la decisión, la mayoría, de no hacer caso a la administración a pesar de las cifras rojas y mantener la inercia que viene del año pasado. Si eso, a partir de ustedes ahora que entran allí, se mantiene, se acabó la red pública hospitalaria de Bogotá, la que defendíamos con tanto orgullo. Se acabó.
Luego, la primera labor que ustedes tienen inmediatamente se posesionen. Si queremos cumplir estos retos, es lograr que las juntas directivas que ustedes van a escoger parcialmente, nosotros una parte también, tomen la dura pero indispensable decisión de que ese número de personal que en los 2 últimos años fue agregado a los hospitales por razones politiqueras, se vaya. Así es como podemos salvar la red. Y va a caer el jefe político y va a caer los beneficiarios del mercado de ese tipo de contratación y los van a presionar y los van a seducir o las van a seducir para tratar de mantener la lógica del año pasado y antepasado, por no hablar sino de los 2 últimos años. Y ahí es donde ustedes se van a probar si al lado de la administración en la defensa de esta niñez o terminamos indudablemente, y la prensa ya hará añicos de nosotros, en una forcejeo entre los que queremos defender la salud para el pueblo y quienes quieren volver la salud un negocio. O negocio o derecho. Esa es la definición que tenemos que tomar. Reuniremos esas juntas, es lo que inmediatamente toca. Habrá unos planes de desempeño que la Secretaría de Salud elabora en este momento con la Secretaría de Hacienda. Creemos que el hospital de Meissen debe pasar ya a ley 550 para salvarlo. Por las circunstancias, es el que en peor condición hoy está desde el punto de vista contable y financiero. Para salvarlo, para proteger su personal de salud y los servicios. Pero la ley 550 congela, no nos permite avanzar, ese es el costo. Pero en Meissen tenemos que asumirlo, por lo menos hasta apretar lo suficiente que nos permita otra vez recuperar el hospital hacia adelante. Ojalá los demás hospitales no vayan hacia ese objetivo, esos planes de desempeño que se están aquí elaborando, las cargas, las funciones, los estudios de funciones y cargas, etcétera. El diálogo que ustedes tendrán con el personal laboral real para estudiar qué pasó, para encontrar, ellos saben más que nosotros. La ciudadanía sabe más que nosotros en el entorno de cada hospital, muchas cosas que hay que hacer. Ojalá pudiéramos fortalecer un movimiento social a favor de la salud pública alrededor de los hospitales. Les he pedido a ustedes que sean gerentes no solo del hospital, sino del territorio. Territorios de salud, una visión diferente que nos permita hacer precisamente el paso hacia un nuevo modelo de salud, mucho más eficaz, que es el de la salud preventiva, que implica que menos gente vaya al hospital porque impedimos que se enferme en su casa. Es el hospital en el barrio, volcar el personal del hospital hacia la atención barrial. En eso estamos dedicando cuantiosos recursos y hemos duplicado la fuerza laboral en 3 meses, que antes se dedicaba a esa tarea. Ahora, antes se dedicaban a hacer encuestas, ahora prestan servicios de salud en el barrio, en la casa. De 320 y pico equipos hemos pasado a 617. Cubrimos hoy la totalidad de Bosa, pero ya para esta fecha deberíamos estar diciendo que cubrimos también la localidad de Ciudad Bolívar y de Usme, y que vamos avanzando. Al aprobarse el plan de desarrollo, podremos dar estos saltos indispensables que nos implican cambios en el presupuesto. Pero eso implica un gerente no de un hospital, de un edificio y de su personal,
y de cómo se puede tomar tinto ahí o de cómo se pueden aplicar las vacunas, sino implica un gerente del territorio, territorios saludables, poder detectar la enfermedad hoy invisible, poder fundamentalmente impedirla. Es así como podemos construir un nuevo modelo de salud. Y estos son los retos que en estos 4 años, ojalá con las mismas personas aquí presentes, al cabo ya cuando vayamos a hacer nuestra valoración, si es que nos dejan los 4 años y los dueños del negocio no logran destruirnos antes, podremos hacer ese balance, ojalá con unas cifras completamente diferentes, ojalá con esa silla del Hospital San Juan de Dios llena, ojalá con nuestro gerente de la EPS diciendo logramos 100% de aseguramiento en Bogotá, y ojalá con unos hospitales de la República especializados, construyendo marca de cada hospital en su especialización, no solamente a nivel bogotano, sino a nivel nacional, y ojalá, como era el San Juan de Dios, a nivel internacional. Entonces vamos a jurar, pero es por esto que vamos a jurar. Juran ustedes por la patria, por el pueblo bogotano, cumplir fiel y lealmente la Constitución, las leyes de Colombia, y cumplir a cabalidad y honestidad el cargo para el cual fueron nombrados. Si así lo hiciere, que la patria os lo premie y el pueblo bogotano. De lo contrario, que ellos os lo demanden.